Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en la luz y también en la sombra de la figura quizá más grande y controversial del fútbol mexicano, Hugo Sánchez. El pentapichichi, la leyenda del Real Madrid, el hombre de la chilena perfecta. Un ícono, no hay duda. Pero también, y hay que decirlo, el hombre de las polémicas feroces, de los puentes quemados y de una tragedia personal que de alguna forma redefinió su legado. Un genio absoluto en la cancha y, para muchos, su propio verdugo fuera de ella. Exacto. Y al revisar el material, pues nos vemos obligados a plantear una pregunta que yo creo que divide a México hasta el día de hoy. ¿Fue Hugo Sánchez una víctima del sistema? ¿Un talento generacional que al volverse demasiado grande, demasiado incómodo para el poder, fue sistemáticamente saboteado? Para mí, ese fue su propio ego, su carácter, implacable y una cadena de decisiones muy personales las que definieron su destino. Yo sostengo que los mayores demonios de Hugo Sánchez no estaban en las oficinas de la Federación, estaban dentro de él. Y yo voy a argumentar que esos demonios internos fueron la armadura que tuvo que forjarse para sobrevivir a un entorno que, desde el principio, buscó activamente derribarlo. Me parece, una justificación noble, sí, pero los hechos dibujan una historia mucho más compleja. La grandeza de Hugo en el campo fue, y me atrevo a decir esto, directamente proporcional a su capacidad de autodestrucción en su vida personal. A ver, sus conflictos no fueron casualidad, no fueron mala suerte, fueron el resultado directo y predecible de un carácter imposible y un ego desmedido que ya no distinguía entre rivales y aliados. Pero es que estás describiendo el carácter de un ganador. Esa es la mentalidad que se necesita para triunfar en la élite. O sea, no se llega a ser el máximo goleador extranjero en la historia del Real Madrid pidiendo permiso y por favor. Se llega declarando la guerra. Claro, pero esa guerra la llevó a todos los frentes. Y el primer territorio que devastó fue el suyo, su propia familia. El abandono de su primera esposa, Emma Portugal, y de sus hijos. Eso no fue una simple infidelidad con la modelo Isabel Martín. Las acusaciones de Emma describen una ruptura, pues cruel, que incluyó, según ella, grabaciones secretas para controlarla. Eso ya no es un desliz, es una táctica de intimidación, que sembró un resentimiento imborrable en su hijo, Hugo Jr. Un resentimiento que lo persiguió toda la vida. Entiendo la gravedad de eso de verdad, pero yo veo un patrón distinto. Hugo fue un talento generacional, que se enfrentó a un sistema que no estaba para nada preparado para su ambición y que al sentirse amenazado buscó socavarlo de formas muy personales y públicas. Hablemos del Mundial del 94. Lo que la historia oficial nos vendió como un acto de indisciplina, de egoísmo, fue en realidad una rebelión con causa. Hugo mismo reveló que el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, dio la orden explícita de cortarle la cabeza. ¿Y por qué? Porque Hugo estaba liderando un incipiente sindicato de jugadores que luchaba contra el abusivo sistema del draft. Lo querían fuera, así de simple. Pero la forma en que manejó esa situación es precisamente la prueba de mi punto. A ver, aceptemos por un momento tu premisa. Había una conspiración en su contra. ¿Cuál es la respuesta de un líder, de un capital? Estás en octavos de final de una Copa del Mundo, tu equipo tiene 10 hombres contra Bulgaria, el país entero te está viendo, y tú, la leyenda, te niegas a entrar al campo. Híjole. ¿Cómo se defiende eso? Se defiende entendiendo que no era una decisión táctica, sino una emboscada. La petición del técnico Miguel Mejía Barón de que entrara de mediocampista, una posición que claramente no era la suya, fue una humillación calculada para exhibirlo. Hugo contó que Mejía Barón se lo advirtió en privado. Aguas, Hugo, que van a por ti. Negarse a entrar no fue soberbia, fue el único recurso que le quedaba para no ser el payaso en el circo que habían montado para destruirlo públicamente. Fue un acto de dignidad. Dignidad. Me cuesta mucho llamarle dignidad a abandonar a tus compañeros en la batalla más importante. Un verdadero líder, en ese momento, se traga el orgullo y hace lo que sea necesario por el equipo. Se pone de portero si es necesario. Su negativa, transmitida en vivo a millones de mexicanos, fue la máxima expresión de su ego. Puso a Hugo Sánchez por encima de la selección mexicana.
Le sirvió en bandeja de plata a Azcárraga la excusa perfecta para convertirlo en el villano nacional. Él mismo cayó en la trampa que, según tú, le tendieron. Es que la trampa no era que jugara mal. La trampa era que jugara. Que se prestara al juego. Su negativa fue un mensaje. No voy a ser su marioneta. Y ese mismo sistema que lo atacó en el 94 es el que lo persiguió siempre. No olvidemos el racismo que enfrentó en España. Desde que llegó al Atlético de Madrid, tuvo que soportar que estadios enteros le gritaran indio. Eso te obliga a construir una coraza, un carácter defensivo, que la gente después, pues confunde con arrogancia. Era supervivencia. Entiendo lo del racismo, es indefendible y sin duda lo marcó. Pero esa coraza de la que hablas se convirtió en una jaula que aislaba a todos. La presión externa no explica lo que pasaba a puerta cerrada, en el vestidor. Hablemos de su etapa en el Real Madrid. No era solo un competidor, era un tirano. La anécdota de cómo amenazó a un utilero para quitarle su habitación a otro jugador en una concentración es que eso lo pinta de cuerpo entero. Le dijo, ¿sabes quién soy yo? Yo gané 4 pichichis, consígueme otra habitación o te vas. Eso no es mentalidad ganadora, es un abuso de poder. Lo que tú llamas tiranía, yo lo llamo el precio de la excelencia. El vestidor del Real Madrid en la época de la Quinta del Buitre no era un convento de monjas, era un nido de egos monumentales. Butragueño, Michel, Sánchez, todos eran figuras. La diferencia es que el ego de Hugo era honesto. Era brutalmente transparente. Él no pedía permiso para ser el mejor, lo exigía. Exigía el balón, exigía el protagonismo y respondía con goles. Ganó 5 pichichis. 4 de ellos consecutivos. La historia, al final, le dio la razón. ¿O preferimos a un compañero amable que no gana nada? Ahí es donde nuestras filosofías chocan. Yo creo que se puede ser un ganador sin necesidad de aniquilar a quienes te rodean. Su enfrentamiento público con el técnico Leo Beenhakker le costó una salida humillante del club más grande del mundo. Quemó puentes con periodistas como José Ramón Fernández, a quien llamó malinchista en televisión nacional. Y lo más grave, con compañeros. El testimonio de Antonio Carlos Santos, quien afirma que Hugo lo insultó con tintes racistas en el vestidor del América simplemente por salir con su exesposa, es demoledor. Eso trasciende la competitividad. Eso es veneno. Y sin embargo, esa personalidad fue la que lo llevó a intentar una chilena en cada partido hasta que le salió la perfecta en el Bernabéu. Esa obsesión por demostrar que era el mejor a pesar de todos y de todo, es la esencia de Hugo Sánchez. No se puede separar al goleador implacable de la persona competitiva hasta la enfermedad. Su padre le inculcó una mentalidad de ser el número 1 o nada y él la llevó al extremo. El sistema mexicano, acostumbrado a la mediocridad y al sí señor, pues nunca supo cómo manejar a alguien con esa hambre. Pero esa hambre insaciable devoró lo más importante. Y aquí llegamos al punto más doloroso, y creo yo definitivo. Todo este patrón de comportamiento culmina en la tragedia de su hijo, la relación rota con Hugo Jr. Eso no fue un accidente del destino, fue una herida autoinfligida a lo largo de décadas. Es un tema increíblemente delicado. Atribuirle la culpa directa de una tragedia tan compleja me parece una simplificación muy, muy cruel. No es simplificación, es conectar los puntos. El propio Hugo Jr. lo acusó públicamente en la televisión española de abandono. Relató cómo su padre eligió el fútbol y su nueva vida sobre su primera familia. La última conversación que tuvieron, según se cuenta, fue una discusión terrible en la que su hijo le reclamó con una frase que es una sentencia: «Nos dabas dinero, no amor». La tragedia final, la muerte de su hijo, no puede separarse de esa cadena de decisiones egoístas. El resentimiento que su hijo sentía no nació de la nada, lo cultivó Hugo con su ausencia y con sus acciones. Lo que no se puede ignorar es el contexto. La vida de un atleta de ese calibre es una obsesión que lo consume todo. No estoy justificando su ausencia, estoy explicando la mentalidad de un hombre que sentía que cargaba con el prestigio de un país entero sobre sus hombros. Su dedicación absoluta a una carrera que puso a México en el mapa mundial tuvo un costo personal altísimo. La muerte de su hijo fue un golpe brutal del destino,
una tragedia marcada por la inmensa y tóxica presión del apellido Sánchez y, según se dice, por los propios demonios de su hijo, que vivía a la sombra de una leyenda inalcanzable. Vimos a Hugo quebrarse con esa pérdida. Señalarlo como el único arquitecto de esa tragedia es ignorar la enorme complejidad del dolor humano. No fue el único arquitecto, pero sí fue el principal, porque no fue un solo error, fue un patrón consistente a lo largo de su vida. Eligió a Isabel Martín sobre Emma Portugal y sus hijos. Eligió su orgullo sobre la selección en el 94. Eligió su ego sobre la armonía del vestidor en el Madrid. Eligió la confrontación sobre el diálogo con la prensa, con compañeros, con técnicos. Y eligió su carrera sobre el tiempo con su hijo. Cuando todas las decisiones de una vida apuntan en la misma dirección, no podemos llamarlo destino, tenemos que llamarlo carácter. Hugo Sánchez luchó contra un sistema que lo veía como una amenaza y pagó un precio altísimo, personal y profesional, por su talento y su rebeldía. Sus defectos, que los tenía como cualquier ser humano, fueron la munición que sus enemigos usaron sistemáticamente en su contra. La historia lo recordará tanto por sus goles imposibles como por las batallas que libró, muchas veces, completamente solo contra todos. Y a pesar de su innegable genialidad, la historia de Hugo es una advertencia. Es la prueba de que el orgullo te puede llevar a la cima, pero también te aísla. De que las victorias en el campo no sanan las heridas que causas en casa. Los mayores adversarios de Hugo Sánchez no estaban en la prensa ni en las oficinas de la Federación. Estaban reflejados en su espejo cada mañana. Al final, el material nos muestra a un hombre, devorado por su propia leyenda, lleno de una luz deslumbrante y al mismo tiempo de una profunda oscuridad. Un personaje trágico en el sentido más clásico de la palabra, cuya grandeza es inseparable de sus fallas. Y la pregunta, pues queda en el aire para quien nos escucha. ¿Es Hugo Sánchez el futbolista más grande de nuestra historia? ¿Un héroe que se atrevió a desafiar al poder? ¿O es el ejemplo más doloroso de cómo el orgullo puede llevarte a la cima del mundo y al final dejarte completamente solo?